Está en línea la concejal Marianela Romero. Marianela, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, muy bien, ¿cómo estás Bien, vos? bien, todo bien. ¿Qué es lo que está pasando con la BTV que hay tanta queja? La verdad que ya hace unos cuantos meses que venimos escuchando y teniendo los reclamos respecto a la necesidad que se ordene, que haya más turnos, que tenga la disponibilidad necesaria para que vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán puedan tener su vehículo en regla en cuanto al tiempo en el que necesitan realizar la verificación vehicular. Fue a raíz de eso que solicitamos el pedido a la provincia para que se regularice la situación, de ser necesario que se abra otra planta o que se haga cumplir el pliego de bases y condiciones a quienes hoy tienen la concesión de las dos plantas que existen en el distrito para que todos podamos tener nuestros vehículos en condiciones de reglas legales, más allá de las condiciones técnicas para poder circular. Y la verdad que es algo que la provincia misma nos dio la razón cuando sacó fines del año pasado la resolución de que podíamos circular con BTV vencida, eh, Ujú. pero el turno asignado. Así que esta es una problemática que venimos escuchando que también sucede en otros municipios, pero que en el nuestro ya tiene data de algunos meses y que realmente necesitamos una resolución. Sí, claro, en rigor, a ver, hay un marco legal que hay que recordarle a la audiencia en general que cuando nació muy cuestionado, siempre estuvo muy cuestionado, y que en verdad está prorrogado, ¿no? Porque todas esas concesiones están prorrogadas. Deberían ya haberse llamado a un nuevo proceso o cambiar el modelo de sistema de BTV en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, eso es una discusión que viene ya hace un tiempo, bien como decías, con la prórroga que sucedió, no recuerdo la fecha exacta en este momento, pero sí lo que vemos es esto, es la falta de respuesta a un requerimiento que el propio Estado nos está haciendo. El propio Estado es el que nos dice debemos cumplir con Mm. la normativa en la cual nuestros vehículos deben presentar en fecha la verificación técnica vehicular y es del propio Estado el que no nos está dando la respuesta para que podamos hacer de esta manera y por eso las regulaciones o las resoluciones que salieron, como recién decía, en diciembre del año pasado. Por eso es algo que hay que ver y que es el Estado quien tiene que dar la respuesta. De hecho, escuchábamos hace algunas semanas atrás la posibilidad de que exista o de que se abra otra planta en General Porredón, y es por eso que nos llamó la atención la respuesta que tuvimos en el Consejo desde el bloque del Frente de Todos, cuando nos decía que no entendían qué era lo que estábamos consultando, porque no era un inconveniente para nadie, que entraban a la página y podían encontrar los turnos sin ningún inconveniente, y por otro lado, eh, funcionarios provinciales de un mismo color político nos están diciendo, bueno, estamos analizando la posibilidad de abrir otra planta en Mar del Plata, y asimismo nos sacan la resolución de la cual hablábamos recién, ¿no? Entonces, Ujú. vemos como contradicciones desde gente de un mismo espacio político, donde parecen que se desconoce el reclamo y la realidad que los vecinos nos hacen hace ya un buen tiempo. Bueno, en líneas generales, en ese sentido, la verdad que creo que el bloque del Frente de Algunos Todos está atrapado, ¿no?, en una realidad virtual. Hace unos días, frente al planteo de los senadores de Juntos por el Cambio por el tema de la distribución inequitativa de recursos a partir de un censo objetivamente no realista, dijeron que no merecía respuesta, ¿no? Bueno, es una situación, la verdad, que muy incómoda la que tienen. Hablando de cosas incómodas, vos habías hecho una presentación por el tema del Hospital Internacional General de Agudos. ¿Tuviste alguna respuesta? No, la verdad que todavía no hemos tenido respuesta. De hecho, son varios los expedientes que tenemos respecto a la situación de Liga. Todos se encuentran en la Comisión de Salud, todos sin aprobación y acompañamiento del bloque del Frente de Todos, a la espera de que los funcionarios se acerquen, como en muchas oportunidades se acercan los funcionarios locales a dar las respuestas que se solicitan o a dar las explicaciones que sean necesarias. Lo mismo pretendíamos de los funcionarios provinciales. La verdad que todavía no hemos tenido esa posibilidad.
Espero que en algún momento podamos escuchar cuál es la posición que tienen respecto a esto, cuál es el plan de trabajo que hay para poder dar respuesta al sinfín de reclamos que hay en el intersonal. Y vos recién, José Luis, hablabas de lo que es el censo, los resultados del censo. Hoy justo en la Comisión de Legislación vamos a tratar también un proyecto del bloque de la Unión Cívica Radical, presentado por mi autoría, que tiene que ver justamente con estas consultas que todos nos hacemos en la sociedad. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema que hubo en el censo, en la contabilización de los datos, que llevó tantos meses a hacer un resultado parcial? ¿Cuál fue la razón por la cual hay una diferencia de más de 1 millón de habitantes desde el primer resultado provisorio del año pasado a lo que se presentó el 31 de enero? Escuchábamos el año pasado que el problema era que había datos que no se habían contabilizado por el censo que se había hecho en forma digital, y ahora encima nos dicen que hay más de 1 millón menos de habitantes. Es decir, ya el año pasado faltaban y ahora somos aún menos. Sí. Digo, y esto no tiene que ver con que nosotros digamos que mienten o no mienten. Lo que tenemos que entender es que este censo nos da las herramientas a nosotros para hacer las políticas públicas que puedan brindar soluciones a los vecinos de Mar del Plata, a los de la provincia en caso de ser funcionarios provinciales, y a los de toda la nación. Entonces no podemos tener dudas respecto a lo que nos está informando un censo como este, cuando ya venimos arrastrando dudas del censo del 2010 y sabemos que hasta el 2030 no vamos a tener una nueva posibilidad de conocer la realidad de nuestra ciudad. Entonces, solamente lo que pedimos es que nos respondan qué fue lo que pasó, cuáles fueron las soluciones que brindaron, si esto va a tener alguna injerencia en el momento de la publicación de los resultados definitivos. El sábado escuchaba a un especialista en educación y decía, nosotros tenemos, según el padrón del año pasado, 580.000 habilitados a votar. El censo nos dio que somos un poquito más de 680.000, pero el sistema educativo privado y municipal tiene alrededor de 200.000 alumnos. Si nosotros hacemos la diferencia entre los habilitados a votar, que son los mayores de 16 años, y los habitantes que nos da el censo de este año, tenemos una población menor de 16 años de 100.000 habitantes, pero tenemos un sistema de educación que tiene casi 200.000 alumnos. Hay algo que no nos está cerrando, no nos cuadran los números, entonces tendremos que rever esa situación para saber si realmente lo que vamos a aplicar como políticas públicas, pensando en una Mar del Plata de 680.000 habitantes, es realmente lo que va a funcionar, o estamos pensando en base a datos erróneos. Bueno, en rigor creo que a nadie le cierra ese número, ¿no? Poblacional no le cierra a nadie. Digamos, está muy bueno los elementos que ustedes están usando. Bueno, justamente el fraude de La Matanza saltó por eso, ¿no? De hacer extrapolación de vacunados, población de alumnos, etcétera, etcétera. Y los datos que vos estás tirando indican claramente de que en algún lugar esto está muy mal, ¿no? Da toda esa sensación de dibujo. Exacto. Eso es lo que nos pasa, y por eso, para confiar en este censo, necesitamos que nos respondan estas cuestiones que nosotros planteamos. La verdad que no es algo a lo que tenemos acceso fácilmente, cuando debería ser al contrario, cuando el Estado debería manejarse con una transparencia que nos permita conocer cuáles fueron los problemas, cuáles fueron las soluciones, y así poder confiar en lo que hoy nos están contando. Sí, claro, sí, no, pero es muy delicado todo ese tema. Por otro lado, yo lo hablaba, creo que el viernes pasado, ¿no? Quizás haya que comenzar a plantear que no hay manera ni tiene sentido esperar hasta el 2030, ¿no? Me parece que esto requeriría, seguramente no este año, esto hay que prepararlo muy bien, pero me parece que el planteo es que tiene que haber un censo que nos dé respuestas en serio, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa, José Luis? Este censo salió muchísimo dinero, y estos problemas que nos dicen que hubo en el recuento de datos, en el sistema, hizo que el presupuesto que se había pensado para este censo
fuera casi un 50% más a lo que se había proyectado. Digo, si nosotros invertimos tanto dinero en una política que luego no nos da resultado para volver a hacerla, estamos malgastando la plata de la gente, y me parece que eso no es el punto. Nosotros tenemos que trabajar para fortalecer lo que tenemos hecho, y tenemos que aprender a aplicar los recursos de la mejor manera. Pensar hoy en un nuevo censo es pensar en sumas millonarias que entiendo el Estado tiene, como recién decíamos, por ejemplo, las falencias en un hospital provincial que atiende a 16 municipios y a millones de turistas que llegan a la ciudad, como ha sucedido en este verano. Sí, no, bueno, pero afecta a todo, ¿no? En realidad afecta a todo. Por otro lado, una cuestión interesante que sería de hacer es extrapolar el nivel de cuentas municipales, ¿no? Porque eso también puede ser un dato interesante para aportar en este cruce, para tratar de tener un mapa más claro de cuántos somos en General Pueyrredón en líneas generales, ¿no? Yo hace no mucho fui invitado a un almuerzo y literalmente digo, como marplatense nacido, que me presumo de conocer la ciudad, me encontré con un barrio en la zona de Chapamalá que no tenía ni idea que existía. Está muy grande Mar del Plata, la verdad, está muy grande. Sí. El crecimiento que ha tenido nuestra ciudad en el último tiempo ha sido muy grande. La verdad que hay muchísima gente, no solo de la ciudad, que estaba acostumbrada a vivir en el centro o en zonas mucho más transitadas, ha optado por radicarse en barrios más alejados del centro. Creo que estas son algunas de las consecuencias que ha tenido también la pandemia, o que ha acelerado la pandemia. El fin de semana tuve la posibilidad de acercarme a una zona del sur por una cuestión laboral de un familiar, en realidad, y charlábamos con un vecino que decía: yo estoy acá desde el 94. Vivía pasando lo que es el complejo de Acuópolis. Dice: yo estoy acá desde el 94. Dice: esto era nada. Dice: hoy estoy con vecinos a todo mi alrededor y ya estoy pensando en mudarme más lejos, porque dice, cuando yo compré estos terrenos tenían claramente otro valor, entonces tengo la posibilidad todavía de seguir alejándome de la ciudad. Bueno, hay mucha gente que prefiere eso, que prefiere la distancia, o que tiene la posibilidad de, por su trabajo, hacerlo desde su hogar, o moverse en otras zonas y con otro ritmo. Sí, desde ya que sí. Marilena, gracias, buena jornada, muy amable. Muchas gracias, José Luis. Saludos para vos y para la audiencia. Bueno, la